Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta semana estamos trabajando con la parashá Re'é. Re'é significa mira, mira, mira eso, mira, mira. Estamos en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. La Haftará, Isaías 54, 11 al 55, 5. Y del Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 7, verso 37 al 52. El tema central, general, lo encontramos ahí en el comienzo de la parashá de Deuteronomio 11, 26. Mira, Re'é, mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Toda la parashá gira alrededor del principio de que la obediencia al pacto trae bendición, mientras la desobediencia trae consecuencia. Algo parecido a la parashá pasada de Ekev. Ahora, esta parashá, Re'é, también presenta uno de los principios fundamentales del pacto. Dios concede al ser humano la responsabilidad de escoger. La bendición no es arbitraria, sino es la consecuencia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es como si la parashá pasada nos preparara para esta. Del mismo modo, la maldición no es un castigo caprichoso, sino el resultado de nosotros apartarnos del pacto. En forma general, los objetivos de esta parashá: comprender la relación entre la bendición y la maldición, entender por qué Dios centralizó la adoración. Ahora, aquí hay mucho que trabajar en el mundo académico, porque aquí comenzamos a ver lo que se llama la centralización del culto en y desde Jerusalén, y ya no por altares alrededor de la tierra prometida, como estaba ocurriendo en el proceso de transición, mientras el pueblo pasaba de ser nómada a ubicarse en la tierra. Identificar el peligro de la idolatría y los falsos maestros. Comprender el propósito social de los diezmos y del año sabático. Aplicar estos principios a la vida de hoy es un reto, pero se puede. Así que, mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Moisés presenta al pueblo dos caminos. No existe neutral. Está o la bendición o la maldición. Y queda de nosotros escoger qué vamos a hacer con nuestra vida. Aquí aparece uno de los grandes principios del libro de Deuteronomio. La obediencia trae vida. En la porción de la Haftará encontramos Isaías 54, 11 al 55, 5. Y el texto clave es: venid, comprad sin dinero y sin precio. Después del juicio viene la restauración. Y el profeta Isaías entonces anuncia que Dios va a extender su misericordia a todos los que respondan el llamado de regresar al pacto y regresar de corazón. Así que el pacto permanece abierto para quienes regresan con un corazón arrepentido y sincero. Y la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el famoso texto de Juan capítulo 7, verso 37 al 52, específicamente el 37, donde Yeshua, en medio del cierre de la festividad de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Durante el cierre de la fiesta del tabernáculo, Yeshua declara que Él es la fuente de la agua de vida o la agua de purificación. Mientras Deuteronomio invita al pueblo a escoger entre la bendición y la maldición, Yeshua invita a escoger la vida que solamente Él puede ofrecer. Y esto fue la antesala a la promesa del Espíritu Santo para todos los creyentes. ¿Cuál es el contexto histórico? Israel se encuentra justo en las llanuras de Moab, o sea,
antes de entrar en la tierra prometida. Que muchas cosas tuvieron que escuchar, tuvieron que confrontar antes de entrar en la tierra prometida. Y por eso es que a veces experimentamos estas pausas divinas. Dios viene y como que de repente nos pone en esta pausa y nosotros sentimos que ya es tiempo de entrar en la bendición. Ya ha pasado mucho tiempo, Señor, estoy ready, estoy preparado para esto. Y de repente hay una pausa. Y tú te sientes preparado. Y tú te sientes que Dios te ha dado luz verde para ir al próximo nivel. Pero hay una pausa. ¿Estarás tú en esta pausa? Esta pausa donde Dios quiere hacer últimos, pequeños, pero necesarios ajustes. Una pausa donde Dios necesita que tú recuerdes las áreas de tu debilidad. Una pausa donde Dios necesita que tú recuerdes de dónde te sacó. Dios sabe lo peligroso que somos para nosotros mismos cuando nosotros entramos en piloto automático. Dejamos de vivir un día a la vez, dejamos de vivir en gratitud, dejamos de vivir como el que depende del pan nuestro de cada día. Hay una frase que yo siempre digo cuando estudiamos el libro de Levítico. El hombre sabe alejarse de Dios, pero qué complicado se le hace regresar a Dios. Entonces Dios lo que está haciendo es evitar los contratiempos que en el pasado nosotros mismos nos hemos buscado. Contratiempos que ocurren cuando nos desenfocamos, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos olvidamos de vivir en gratitud. Así que Israel está a punto de entrar, pero hay una pausa. Una de las razones por la pausa es que hay una civilización, hay unas naciones idólatras. Y ahora Moisés dedica buena parte de esta parashá a enseñar cómo preservar la pureza del culto y evitar el sincretismo religioso. Vivir creando un cerco para que el paganismo no entre al campamento de Israel. Ahora, hablando acerca de entrar a la tierra prometida y que hay naciones allí. En el contexto del Antiguo Medio Oriente, las ciudades cananeas poseían múltiples santuarios en las montañas. De ahí viene lo que es lugares altos, la frase lugares altos, en bosques, altares familiares. Y era común adorar varios dioses al mismo tiempo. Un panteón de dioses. Así que Dios rompe completamente con ese modelo, ordenando que Israel tenga un solo lugar. No en todos los montes, no en todos los bosques, un solo lugar. Y ahí es donde comenzamos a ver lo que se llama la centralización del culto en Jerusalén. Y esto evita que cada familia tenga su propia religión. Y esta medida protegía la unidad espiritual, doctrinal y cultura e identidad nacional de Israel. Hay muchas opiniones acerca de la intención de la centralización del culto. En el mundo académico siempre hay uno que otro que dice esto fue Judá aprovechándose para tener el control. Otro simplemente es lo que acabo de decir, la importancia de centralizar el culto para poder tener un ambiente cultural nacional controlado para que todos pudiesen aprender a adorar a un solo Dios, adorar según una interpretación de los mandamientos, adorar en un solo lugar y evitar contaminarse con el modelo pagano que estaba ocurriendo en Canaán. Principales enseñanzas. Número 1. La obediencia siempre implica
una decisión. Nadie permanece neutral delante de Dios. Y es como si todos los días Dios nos dijera, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? ¿Vas a seguirme o no me vas a seguir? ¿Vas a conocer mi palabra y no obedecerla? ¿Vas a mirar para el lado? Otra enseñanza que aprendemos en esta parasha: la adoración debe de mantenerse pura. No toda espiritualidad proviene de Dios. La adoración verdadera siempre se ajusta a la palabra de Dios. Y esto es bien importante porque vivimos en un tiempo donde está la ideología, los conceptos que la gente se inventa. Fíjate, en las redes tú ves este bombardeo contra Dios, contra la Biblia, contra la fe, contra la religión. Entonces te dicen, tú no tienes que creer en Dios. Pero te ponen a ti a creer en influencers. Te ponen a ti a creer en otros seres humanos. La idolatría que nosotros tenemos con influencers. La idolatría que nosotros tenemos con gente. Y antes, en vez de idolatría, lo que teníamos era adoración a Dios. Ya la gente no adora a Dios, pero tienen idolatría. La adoración debe de mantenerse pura. Y si tú dices que tú adoras a Dios, verifícate si la adoración está validada por la palabra del Señor. Esta cuestión de la espiritualidad buscando la paz interna, la felicidad interna, tiene cierta reputación. Porque ¿quién no quiere felicidad? ¿Quién no tiene paz? De hecho, algo que me encanta y lo tengo que aceptar de muchas religiones orientales, y lo tengo que aceptar, entonces así es algo muy real que escuché, que más es la paz que la felicidad. Y esto es así. Pero por ahí seguimos tejiendo y enamorándonos de muchas de estas religiones místicas de Oriente, porque comienzan a darnos lo que nosotros estamos buscando: mi paz, mi felicidad, yo sentirme bien. Sin embargo, el Evangelio no te garantiza que siempre te vas a sentir bien. Claro, tenemos el gozo del Señor, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero el objetivo del Evangelio no es que tú estés feliz. El objetivo del Evangelio es enterarte a ti de que tú no eras pueblo y ahora a través de Yeshua tú puedes ser pueblo. El objetivo del Evangelio es enterarte de que tú no tenías Dios y ahora puedes tener Dios. Tú no tenías pacto y ahora puedes tener pacto y herencia. Que tú no tenías Mashiach y ahora tienes un Mesías. Que tú no tienes esperanza y que ahora tienes esperanza. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es tendrás felicidad. No, van a haber días felices y van a haber días que no son felices. Pero yo prefiero tener una vida normal, donde unos días soy feliz y otros días no soy feliz, porque cosas pasan. Pero vivir en la bendición de que antes no tenía esperanza y ahora sí. Y antes no tenía Mashiach y ahora sí. Y antes no tenía Dios y ahora sí. También otro tema es la generosidad. La generosidad forma parte del pacto. Y aquí viene el tema de los diezmos y las ofrendas. Para el sostenimiento de los levitas, de los huérfanos, de la viuda y de los extranjeros. Porque la adoración a Dios incluye también justicia social. Incluye también tú amar a tu prójimo. Estar para el que necesita. Sostener a los levitas, que en otra forma sería sostener a los ministerios que nos alimentan con la palabra del Señor, como también el sostenimiento del extranjero, de la persona que llega nuevo, sostenimiento de viudas, y más hoy en día, hermano, 1.3 millones de envejecientes que hay en Puerto Rico, y muchos de ellos están solos. Posiblemente tú puedas extender la mano y ayudar un anciano que ha sido olvidado por su padre. Fíjate que
Cuando hablamos acerca de la justicia social y el tema de los diezmos y las ofrendas, una de las responsabilidades que debe de tener un hijo es honrar a padre y madre. ¿Sabía usted que en el antiguo Medio Oriente y en la antigüedad no había seguro social? Y una de las razones por la cual aparece el mandamiento honra a tu padre es porque no había seguro social. ¿Qué quiere decir honrar a tu padre y a tu madre? En el nivel más literal, ¿de dónde viene la palabra honorarios? De honrar. No te olvides de honrar a tu padre. Porque cuando ellos sean viejitos y no puedan trabajar por sí mismos, hay un mandamiento que entra en acción. Honra a padre y madre. No tienen seguro social, pero te tienen a ti. Así que hay un mandato a que tú prosperes y eches para adelante, porque en algún día tu padre te van a necesitar. Y que tú seas su fuente de sostén. Así como cuando tú eras pequeño, ellos eran la fuente de sostén. Como que la vida es un ciclo. Y que no podemos olvidar esto, hermano. Y sí, a través de los diezmos, nosotros sacamos una parte para las fiestas. A través de los diezmos, sacamos una parte para apoyar nuestra congregación local. A través de los diezmos, tú sacas una parte para ayudar a tus padres cuando están en necesidad. Todo lo que tenga que ver con honrar, apoyar, justicia, Dios espera que tú lo hagas a través de los diezmos y de las ofrendas. También está el tema del año sabático. El año sabático enseña misericordia. Cada 7 años se cancelaba la deuda entre israelitas. El pueblo debía reflejar la compasión del Dios que los había libertado de Egipto. Entonces esto es una contradicción. Que a ti te perdonen y tú no perdones. Que a ti te ayuden y tú no ayudes. O sea, ¿cuántas veces nosotros vivimos en esta contradicción, en esta hipocresía? Y nos alcanza. Y a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Y tenemos que como que despertar y confrontar esa arrogancia que nos hace olvidar de donde Dios nos sacó. El año sabático nos enseña. Y esta es la aplicación de los 7 años. Mira cómo funciona esto. Y esto también está en Éxodo capítulo 21. Dios no avala la esclavitud, sino que la regula. Y mira qué cosa interesante. El concepto de esclavitud de Antiguo Medio Oriente para nosotros es bien extraño. Sin embargo, a veces personas escogían mejor ser esclavos o siervos de alguien antes de morir en la pobreza. Si un padre de familia dice, no veo futuro, mis hijos van a sufrir, ese padre podría ir donde una persona y decir, acéptame como un empleado que se llama siervo, esclavo. Y así todos los beneficios, las bendiciones de esa casa también están ahora sobre esta familia. Y el padre, aunque está trabajando 24/7, el padre, ese hombre y esa familia disfrutan Shabbat porque el mandamiento decía tú y tus siervos. No empleados, siervos. Así que no es una cosa como lo que nosotros pensamos de la esclavitud con latigazo y tipo Egipto y tipo africano. Ahora, hay algo interesante aquí también con este mandamiento. Dice que la persona no podía ser esclavo o siervo tuyo más de 7 años. Vamos a suponer que una persona tiene una deuda económica con otra y dice, mira, no te puedo pagar, lo único que yo puedo hacer es convertirme en tu esclavo, en tu siervo. Así que me mudo contigo y trabajo para ti y en vez de dinero es servicio de siervo. Ok, me encargo del mantenimiento de la casa, esto que es lo otro. Vamos a suponer que los servicios de ese siervo son $1,000 mensuales. ¿Ok? Y vamos a suponer que la persona debe $1,000,000. A $1,000 mensuales por 7 años no le va a dar pagar. Mira esta locura. Tú tienes una deuda de $1,000,000. Lo estoy poniendo así a propósito. Según la ley y esta ley, tú no podías estar más de 7 años siendo siervo de la persona. Y vamos a suponer que, como te dije, tu trabajo equivalía a $1,000 mensuales. Pues durante los 7 años, y saqué los cálculos aquí, tú habrás pagado
Ok, tú habrás pagado literalmente $84,000. Y si tú debías $1,000,000, como que te falta, a menos que tú creas en la reencarnación, cosa que yo no creo, ok. Fíjate que si fuera $1,000,000, ay señor, tú tendrías que trabajar $1,000 al mes. Son $12,000 al año, ok. Estamos hablando de que tú tendrías que trabajar 83 años y 4 meses para saldar $1,000,000. Y la ley no te permitía tú trabajar más de 7 años. O sea que la otra parte de la deuda, Dios decía, yo te lo pago, pero tienes que liberar a esa persona. Esa persona no puede estar más de 7 años en tu casa. Ocurría el caso que la persona decía, yo vivo mejor, siervo aquí, que viviendo en la calle o viviendo solo con mi único sostén. Ahí en ese caso él se llevaba a su patrono, al jefe de la familia, al jefe de la casa, iban a la entrada de la ciudad y él decía, mira, yo amo a mi amo, me quiero quedar aquí. Ya yo cumplí los 7 años, pero me quiero quedar aquí viviendo con él. Ya esos son otros casos y otras opciones que habían en la ley. Pero básicamente la bendición del año sabático nos habla acerca de la misericordia. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida? Mira, como yo te voy a decir. ¿Cuántas veces tú tienes esclavo a alguien porque tiene una deuda contigo? Y por favor no venga, pues está bien, pues eso quiere decir que yo puedo tener rencor por 7 años. No. Lo que te estoy diciendo es que pongas un límite, porque guardar rencor o tener a alguien en tu vida como un deudor no te deja vivir, hermano. Suéltalo y que Dios haga justicia. Otro tema es que Dios protege al pueblo de las falsas enseñanzas. Ni milagros ni señales autentican por sí solos a un mensajero. Toda enseñanza debe ser evaluada a la palabra del Señor. Hay un montón de mandamientos aquí. Creo que hay 54 mandamientos según el código judío del Taryag Milfot. ¿Ok? Voy a mencionar algunos nada más porque, hermano, de verdad son un montón. Y básicamente los mandamientos que resumen todos los demás mandamientos son estos que te voy a mencionar. No voy a tener tiempo para mencionar los 54, pero los que te voy a mencionar aquí son los que recogen esos 54. Por ejemplo, el mandamiento de escoger la bendición mediante la obediencia, Deuteronomio 11 del 26 al 28, vivir conforme al pacto de Dios. El mandamiento de destruir toda forma de idolatría, Deuteronomio 12 del 2 al 3. Y usted dirá, pero pastor, yo no tengo idolatría en mi casa, yo no tengo cosas en mi casa. Este es el mandamiento, pídele a Dios que te dé revelación, métete en el espíritu, busca el espíritu de la ley, el principio eterno, y busca si hay algo que usurpa el lugar de Dios. ¿Ok? Algo que tú digas, mira, no he podido leer la palabra del Señor porque estoy haciendo esto, idolatría. Tu trabajo puede ser idolatría, tu carro puede ser idolatría, tu esposo, tu esposa, tus hijos pueden ser idolatría. Todo lo que usurpe el lugar de Dios. Hay que eliminar eso. Según ese mandamiento, hay dos formas de aplicarlo hoy en día. Deuteronomio 12:5, el otro mandamiento, adorar solamente en el lugar escogido por Dios. Claro, literalmente no se puede aplicar, no hay ni templo. Y tú no tienes que ir a Jerusalén. Aquí hay algo interesante. Padre, ayúdame. Yeshua le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Algunos adorarán al Padre en Jerusalén, otros como ustedes en Samaria. Pero va a llegar el tiempo de que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¡Auch! Padre, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer con la centralización del culto en Jerusalén? Déjame dejarlo ahí. Yeshua viene a jamaquearnos, a sacudirnos. ¿Dónde es el lugar de adoración? Yeshua lo lleva a otro nivel. No es dónde, sino cómo. En espíritu
y en verdad. Claro que todos tenemos lugares de adoración, nuestras quejilás, nuestras congregaciones, nuestras iglesias, todo es un lugar de adoración, pero no es que es el lugar que Dios escogió solamente. Posiblemente es el lugar que tú escogiste o el lugar que Dios escogió para tú congregarte en la asamblea local, como antes de la centralización del culto, que en cada ciudad habían asambleas, habían lugares donde la gente se encontraba con los levitas, escuchaban la palabra y era un lugar donde la gente llevaba sus ofrendas y sus diezmos, el lugar donde escuchaba la instrucción del Eterno. Pero tenemos que dejar esto claro, hermano. Yeshua no vino a abolir ni a destruir los mandamientos. Él vino para explicarlo como nunca antes. Y esto simplemente se los dejo a ustedes ahí. Lugar versus cómo es que Dios quiere que adoremos. Porque tú puedes ir al lugar, correcto. Y todavía no has aprendido lo más importante, cómo adorar en espíritu en verdad. No añadir prácticas paganas a la adoración. Deuteronomio 12 del 30 al 31. Y esto es algo que nosotros tenemos que cogerlo con pinza. Por ejemplo, hay festividades que son festividades nacionales, como el Día de las Madres, el Día de los Padres. Muchos tienen su opinión. Si tú tienes la tuya, yo la respeto. Pero Baruch Hashem, bendito sea el Señor, que hay un día nacional donde se honra a los padres. Eso no es uno de los mandamientos. Hay algunas festividades que realmente como que nos alejan de Dios. Hay otras que nos acercan de Dios, aunque no son fiestas bíblicas. Esto te lo dejo ahí a ustedes. Si son festividades que aluden a santos y a otros dioses, no te metas ahí. Ahí te lo digo todo. Evitar el sincretismo religioso. No escuchar a falsos profetas. Esto es Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 5. Que no te dejes de llevar por los milagros. No te dejes llevar por señales. Déjate llevar si el profeta termina hablándote de la Torá y diciéndote cómo es que tú debes de mantenerte puro y fiel al único Dios verdadero. Otro mandamiento, dar el diezmo. Deuteronomio 14 del 22 al 29. Reconocer que toda provisión proviene de Dios y que hay un propósito social con lo que Dios pone en tus manos. El sostenimiento de aquellos que dependen de ayuda y el sostenimiento de aquellos que son los que ministran la palabra del Señor en tu vida. También está la cancelación de la deuda del año sabático. Aquí tengo que hacer un señalamiento. Vamos a suponer, tú no te aproveches de que la gente tiene un mandato de perdonarte. Tú y yo también tenemos un mandato de vivir honrando a Dios. Y una forma de honrar a Dios es amar a tu prójimo. Y tú sabes cómo es que se aplica el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. No es reactivo, sino proactivo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Trata primero a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¡Ah! Tenemos que dar adelante, hermano. Ese es el mandamiento. Ayudar al pobre con generosidad. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Quiere decir, abre tu mano al necesitado. Toma lo que necesitas. Celebrar Pesaj. Deuteronomio 16, del 1 al 8. Celebrar Shavuot, día de Pentecostés. Y celebrar Sukkot. Deuteronomio 16. Estas son festividades, son santas convocaciones que si usted no tiene una congregación donde celebrarlos, busca, porque son mandamientos. Jóvenes, las santas convocaciones no son un culto más, no. Usted busque, mi hermano, si usted no está en una congregación, que a través de la fe nosotros siempre damos con tiempo las fechas de la fiesta. Pero si usted no tiene la fecha de la fiesta, acá entre tú y yo, ve a Google y pones Pesaj 2026, Sukkot 2027. Ahí están las fiestas, ahí están las fechas. ¿Por qué es importante saberla? Para pedirlo en el trabajo.
para que tengas ese día disponible. ¿Por qué es importante? Cuando tú coordines tus vacaciones. Porque tú no vas a coordinar vacaciones en medio de las fiestas del Señor. Porque las fiestas del Señor se trata de santas convocaciones. Ahí tú los bloqueas. Y tú entonces coordinas las vacaciones antes o después. Yo en una ocasión, y contrario a la opinión de mucha gente, en medio de una fiesta, yo estaba en medio de un crucero. Y tuve la oportunidad de escoger. Tuve la oportunidad de escoger. Y si es una santa convocación, yo quiero estar en la santa convocación. Y yo no hice provisión que en medio del crucero podría yo congregarme. ¿Quién se va a congregar en alta mar? No vuelvo a cometer ese error. Tú tendrás tu opinión, pero para mí, cada día, el celo del Todopoderoso domina mi vida. Y yo quiero servirle al Señor. Y yo quiero estar en su presencia cuando Él me llama. Y Él nos llama en las santas convocaciones. Y tenemos que tener cuidado y no dejar que la carne busque siempre la conveniencia. Porque como yo siempre digo, no es lo mismo celebrar al Señor en la conveniencia de tu casa a través de un teléfono, estoy conectado, que estar conectado con el Señor en los términos que Él dice, que nos presentemos en la congregación, en la asamblea. Bueno, hermano, espero que esta parasha Re'eh te haya hecho mirar cómo nos conducimos delante del Señor y ver si somos hallados fieles. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Shalom.